Hacen bellezas, ¿cómo va la vida? Bien, bueno, vamos a ver la segunda parte de agujeros de base de cráneo que me colgué en hacerla, la debía y acá está. Lo prometido es deuda como tiene que ser. Espérense que les comparto la pantalla. Bueno, blanco como mi alma. Es más o menos. Ya les dije que me encanta esta presentación. Bueno, seguimos con agujeros de base de cráneo, segunda parte. Habíamos visto 10, no vimos tantos, vimos solamente 10. Ahora estaba checando ese. Agujeros de base de cráneo, parte 2. Acuérdense que esto se lo robamos al curso avanzado de osteología. Les cuento que compartimos una serie de cursos de anatomía, algunos son offline, otros son online, presenciales, virtuales, en tiempo real, de todo un poco. Hay un curso introductorio para aquellos que dan los primeros pasos en la materia y la quieren aprender de manera consistente, y después tenemos los cursos avanzados, y después tenemos, articular Leonardo Carlos, y después tenemos, yo me llamo Leonardo Carlos Oscar, por si no sabían, los cursos avanzados, que son esos que vemos ahí. Este octubre que viene, ahora el mes que viene, voy a lanzar un curso de pre- preexamen, se llama. Es un curso donde vamos a ver anatomía dividido en partes, en módulos, en bolillas. Son 45 bolillas con 8 temas cada uno, bolillas mosaico, que es una excelente herramienta para integrar, rever, practicar y aprender la materia. Así que después le voy a estar pasando un video de cómo va a ser ese, ese curso de prefinal o de repaso, no sé cómo llamarlo. Bueno, hecha la venta, digamos, pasamos a los agujeros que nos quedaban. Habíamos visto 10 agujeros, vamos por el que nos sigue, y el que nos avancemos con los que nos quedan, seguimos con el condilio anterior. El agujero condilio anterior no es un agujero difícil. Epa, ¿qué pasó acá? No es un agujero difícil, pero tiene una particularidad, porque siempre se confunden. Hay dos agujeros condilios, el anterior y el posterior. El anterior es importante porque saca, da paso al nervio hipogloso. El posterior, pobre, da paso a una vena emisaria, no da paso a mucho. Los dos son agujeros de hueso, están en el hueso occipital. Los vamos a ver a los dos, de endocráneo y de exocráneo, pero cada uno requiere una particularidad para ser visto, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, tenemos una base, obviamente que es fíjense, ¿no? Una base vista desde exocráneo, vista desde endocráneo. Entonces, a este nivel, alrededor del cóndilo, van a estar los agujeros condilios. El anterior, y vamos a agregar también acá el posterior, que no lo incluí dentro de los agujeros importantes, porque la verdad que no se pregunta mucho y no pasa nada, así que directamente lo dejamos como los no tan importantes o no tan relevantes, revelantes. Pero bueno, referencia para encontrar el agujero condilio anterior. Fíjense, ahí estamos viendo el occipital desde exocráneo y desde endocráneo. Para poder encontrarlo al agujero condilo anterior desde endocráneo, no se ve en el plano axial. Visto así, de arriba, no lo podemos ver. Tenemos que hacer cierto vericueto con el foramen magno. ¿Sí? Atraviesa transversalmente el cóndilo por la mitad, fíjense. Ahí se lo dice punteado. Se dirige casi transversal, un poquito hacia adelante, pero es bien transversal. Y su foramen no se va a ver desde el plano axial. Desde vista pura, no se va a ver. Tenemos que darle un giro al occipital. Fíjense, esto es del Visible Body, pero nos sirve para poder encontrar, ahí lo vemos, ¿ven? Como lo vamos rotando un poquito y viéndolo transversalmente se ve, el, ahí está ese es el agujero condilo anterior, en su vista endocraneal. Para poder verlo en la vista exocraneal, tenemos que darlo vuelta. Ahí lo tenemos dado vuelta y fíjense cómo se ve ahí. ¿Se dan cuenta? Se ve casi en la cabeza del cóndilo hacia lateral. Entonces, el agujero condilio anterior, para poder verlo, tenemos que verlo de manera oblicua en la cara, en la parte media de la cara interna del cóndilo y termina luego en la cara lateral.
Ahí vemos, ese es la cara anterior. Ese que vemos ahí es el condilo anterior. ¿Sí? Condilo anterior. Ahora lo estoy dando vuelta. Es muy difícil de mover este de atrás. Pedorro, pero bueno. En su momento era es lo que hay. Ahora, si nosotros miramos de endocráneo, lo que estamos viendo acá es el condilio posterior. ¿Sí? Porque acá no se los dije, fíjense. Ese es el anterior, condilio anterior. Que para poder verlo, tenemos que verlo de costadito, ¿sí? Verlo medio chanfladín, en un diámetro, en una vista oblicua. Ahí lo tenemos. Ese es el condilo anterior, lo que sería su porción endocraneal. En la parte, para ver la cara, el orificio externo o exocraneal, ahí lo vemos. Lo miramos de frente y ahí está el condilo anterior. No está en la parte anterior del cóndilo. Fíjense que siempre está en su mitad lateral, ahí. Sería en su cabeza, en su tercio anterior. ¿Se entiende? Pero no es bien anterior, es lateral. Y lo que les muestro acá es ese condilo anterior. Y ahora lo ponemos bien en su vista endocraneal. Ahí está el condilo anterior, bien visto lo de manera oblicua. Y fíjense, esa es la vista exocraneal, que es la misma que esta. Por detrás, bien por detrás del cóndilo, ahí está el condilio posterior. El anterior está ahí y el posterior está ahí. ¿Sí? Espérense que... ¿Dónde estamos en la vista posterior? Ahí está. Ahí está la vista posterior. El condilio posterior. Ahí está el condilio anterior. Y si lo miramos bien de endocráneo, lo vamos a encontrar lateral al foramen magno. Entre el foramen magno y la apófisis yugular del occipital. Ahí está el orificio endocraneal del condilio posterior. ¿Los mezclé mucho? No, no, no joder. A ver, fíjense, vista exocraneal, vista endocraneal. Ahí está el condilo anterior y sale por ahí. ¿Sí? Entra por ahí, sale por allá. El anterior. Entra por acá, sale por acá. Y el posterior lo vemos en el exocráneo bien detrás del cóndilo. Ahí. Y en el endocráneo lo vemos entre el foramen magno y la apófisis yugular. Ahí estaría el orificio posterior. Ahí estaría el condilio posterior, ahí, y ahí estaría el anterior. Entonces, el condilio posterior va de arriba para abajo, es bien verticalizado. Exocraneal lo vemos detrás del cóndilo, ahí. Estamos hablando del condilio posterior. Y endocraneal lo vamos a encontrar entre el foramen magno, que es este, y la apófisis yugular, que es esta. O sea que sería ahí. Ese es el condilio posterior. El anterior lo vemos oblicuamente en la cara medial del cóndilo, en la parte media, en el endocráneo, y en el exocráneo lo vamos a ver saliendo más en su tercio anterior, vendría más a ese nivel. ¿Sí? ¿A qué da paso el condilio anterior? Al nervio hipogloso. ¿Sí? 12º par craneal o 12º par craneal. ¿Saben qué? Bánquenme un cachorro, ya vengo. No, no sé qué dice. Su función de compartir la pantalla está en pausa. No sé qué hice. ¡Estúpido! ¡Pum! Espérense, espero no haber hecho mucha macana. Eh, muy estúpido, pum. Muy politizado, muy politizado. Bueno, ya volví, ya volví. Nada grave, espero no volver a tocar donde no tengo que tocar. Después les cuento. No me quiero distraer. ¿Se entendió los condilios? ¿Sí? Por el posterior dijimos que no pasa nada importante. Pam, pam, pam. Vamos, marcamos el condilo posterior y vamos por el conducto auditivo externo. Esto es una papa, es una papita, esto lo sabemos todos. En el hueso temporal, y lo ubicamos siempre en el exocráneo. Es un agujero puramente exocraneal. Estalo ahí el muchachito, ¿no? Estalo ahí. Está recubierto por una concha, por una pestaña ósea y se continúa con un cartílago. El conducto auditivo externo mide 25 milímetros, de los cuales un tercio es óseo y 2 tercios son cartilaginosos. O al revés, no me acuerdo. Fíjense, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos por detrás de la
ATM, eso es importantísimo. La relación que tiene con ATM es importantísima. En la cara externa o lateral del hueso temporal. No hay forma de pifiarle a ese. Mide de largo 7 a 9 milímetros, o sea que es un tercio óseo y dos tercios. Ah, dije bien entonces. Dije bien. Inverso a la trompa. Bueno, no sé, chequenlo. Lo que sí tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. Hasta pum. ¿Qué más podemos decir? Que no pasa nada, que pasa aire, está cubierto por piel y está cerrado. Nos llevaría a la caja del tímpano, que es la parte media del oído medio, o receso timpánico, y está cerrado por la membrana timpánica. Su orificio interno está cerrado por la membrana timpánica, como dicen ustedes, como escriben ustedes, timpánica. Y su parte externa se continúa con la porción cartilaginosa y está rodeado por el pabellón auricular u oreja. Tiene una importante relación, fíjense, una importante relación con la ATM. De hecho, un problema en la ATM nos puede producir dolor en el oído. Cuando se inflama la piel que lo recubre internamente, se llama otitis externa. Nos pasa siempre en verano, o es común en verano por la pileta, porque se macera la piel, se mete un bicho y se genera lecados. ¿Algo más para decir del CAE? No. Da paso a nada. Nada. Una columna de aire, dicen ustedes siempre. Nada. Pueden ser. mm, no, se me ocurren algunas cosas, pero son las 10 de la noche de un día viernes y mi límbico anda. Tengo el límbico revolucionado últimamente. Agujero estilomastoideo. Mira, pará, Coscarolo. Tres, vamos a ver tres de un saque. Estilo mastoideo, conducto carotídeo y rasgado anterior. ¿Por qué tres de un saque? Porque están en el peñasco. Están en la porción petrosa del temporal. Agujero estilo mastoideo. El primero. No lo pueden desconocer, no sean guachos. No pueden ir a rendir el examen si no conocen, si no saben ubicar el agujero estilo mastoideo. Los tres, los tres no. El mastoideo, el estilo mastoideo y el carotídeo son en hueso. El rasgado anterior es entre hueso. Entre hueso. El agujero estilomastoideo está en el hueso temporal y se ve solamente desde exocráneo. ¿Por qué? Porque es un agujero, no es ciego, pero sí es el orificio de un conducto. El agujero estilomastoideo es el orificio externo o exocraneal del acueducto o conducto del falopio. Acueducto le decían los griegos a los túneles que llevaban agua, por eso le dicen a muchos conductos, le dicen acueducto, sobre todo a los que llevan líquido. En este caso no lleva líquido, pero bueno, acueducto de Falopio. Y Gabriel Falopio fue el discípulo, como digo siempre, el discípulo del padre de la anatomía, que fue Andrés Vesalio, que cuando murió Andrés se quedó con la cátedra. Hay toda una historia medio rara, porque Andrés Vesalio, se las cuento porque es interesante, fue el padre de la anatomía, revolucionó la anatomía. Toda la teoría hipocrática la dio por tierra. ¿Por qué? Porque empezó a disecar cadáveres. Entonces empezó a aprender y no se guiaba por lo que decían. El tema es que la iglesia, siempre la iglesia, prohibía la disección de cadáveres. Entonces lo hacía igual. Era de una familia rica, el padre era boticario, era farmacéutico, herbotólogo en realidad, herboterista. El tema que dice la historia que lo denunciaron porque, falsamente, ¿no? Que había disecado una mujer muerta, pero que todavía le latía el corazón, entonces no estaba muerta. Como que había disecado a alguien vivo, una vivisección. ¿Se acuerdan que la vivisección es la disección de alguien vivo? Entonces lo denuncian por eso, que no sé si era verdad, pero bueno, y lo condenan a la hoguera, lo condenan a la muerte. Como tenía mucha guita, el Papa, no me acuerdo cuánto, lo exonera, con la condición de que vaya a Tierra Santa a pedir perdón. Cuando va a Tierra Santa, tenía 50 años, naufraga, tiene un naufragio, se queda en una isla y ahí muere de una enfermedad en esa isla. Y lo sucede su discípulo en la cátedra de anatomía, que era Gabriel Falopio. Y dicen las malas lenguas que fue Gabriel Falopio el que sembró el rumor de que él había disecado una mujer viva. ¿Será cierto? ¿Quién lo sabe? Pero bueno,
Entonces, el agujero estilomastoideo es el orificio exocraneal del agujero de Falopio. ¿Y dónde está el orificio endocraneal? Creo que ya lo vimos en el conducto auditivo interno. Y si no lo vimos, lo vamos a ver ahora. No me acuerdo qué fue lo que vimos. Creo que ya lo vimos. Eh, Fíjense, esto es un. Obviamente que es fíjense, ¿no? Yo lo digo jugando, fíjense. Fíjense, esto es un temporal visto desde lateral, desde externo. Esto es anterior, posterior, pero, Leonardo Carlos, anterior, posterior, superior, inferior. Reconocemos. Miren, les voy a marcar cosas que no pueden no conocer del temporal. Arcada cigomática, la pregunta es ¿qué se inserta? Se inserta. Van a decir lo que dicen siempre, y les va a faltar lo que les falta siempre. ¿Qué se inserta en la arcada cigomática? A ver qué dicen. Todos dicen que se inserta el macetero. Sí, se inserta el macetero. Perfecto. Pero también se insertan algunos haces del músculo temporal y la doble hoja aponeurótica del temporal. Se queda en la arcada cigomática. APA. A tener en cuenta. Después tenemos el condilo o cóndilo, la cavidad glenoidea, la apófisis estiloides, envainada en una lámina ósea que es la apófisis vaginal, la mastoides, la ranura digástrica o escotadora mastoidea. Pregunta de examen, ¿qué se inserta en la ranura digástrica? El vientre posterior del digástrico. ¿Y quién lo inerva? Lo inerva, tiene una doble inervación, glosofaringio y facial. Algo más, no jodo más con eso. Si lo miramos de inferior, de la cara inferior, esto es anterior, posterior, medial, lateral. Acá me quedó dibujado el conducto carotidio, que no debería estar, pero bueno, lo voy a sacar, bánquenme. A ver si me anda esto. No anda. No, no anduvo. Voy a pausar con la mano. Va, banquen. No volví. Fíjense, acá tenemos entonces el temporal visto desde inferior. Vamos a marcar algunos accidentes que son hiperrelevantes. Por ejemplo, les marco, bueno, esto no sé por qué se activó. Les marco, les marco la apófisis cigomática. Que ustedes se acuerdan, nace de dos raíces, una raíz transversal y una raíz anteroposterior. La horizontal se engloba en el cóndilo del occipital, del temporal. La anteroposterior se, se dirige hacia atrás y tiene dos raíces, el tubérculo cigomático mayor y la cresta temporalis. Entre la porción horizontal y la anteroposterior, acá está el tubérculo cigomático menor. Por detrás del cóndilo, eso es la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea. Esta es la estiloides y por fuera la apófisis vaginal, que la envaina. Este gran tubérculo montículo es la mastoides. Y ahí marcamos un agujero grosso, gordo, enorme, no tan gordo, pero bueno, entre la estiloides y la mastoides, que es el agujero estilomastoideo. Acá marcamos el conducto auditivo externo y acá les marco el orificio exocraneal del conducto carotídeo. Fíjense que en la cara inferior del temporal se ven tres agujeros. El de la cara lateral, que es el CAE, el conducto auditivo externo, el orificio exocraneal del conducto carotídeo y el orificio o agujero estilomastoideo. Se ve, se pregunta siempre, siempre, siempre. ¿A qué da paso? Da paso al séptimo par facial, al séptimo par craneal, que es el facial, con su porción este, sensitiva, que es el intermediario, a la arteria estilomastoidea, que es rama de la arteria auricular posterior, y a la arteria timpánica posterior, que también es rama de la auricular posterior o de la occipital. Todas ramas de la carótida externa. Chipi, ese es el conducto, el agujero estilomastoideo. Y ahí lo que estoy marcando, fíjense, eso que se marca ahí en azul, es la zona de articulación con el hueso occipital. Eso que se ve ahí en azul, el azul más oscuro, es el socavamiento, la depresión que hace la vena yugular interna cuando nace, continuando, como ya sabemos, al seno sigmoideo. Y ahí en verde está marcada la zona de articulación para la
el ala mayor del esfenoides. Fíjense, acá va a venir el occipital y acá va a venir el esfenoides. En este ángulo que se forma entre la escama y la porción petrosa, acá viene el esfenoides. ¿Sipi? Fíjense, el occipital, miren qué bueno que está este dibujo. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá hecho? Papucho lo hizo. Fíjense, entre el foramen magno y la apófisis yugular, entre ambos, por detrás del cóndilo, el orificio exocranial del agujero condilio posterior. El anterior estaría ahí, no lo estamos viendo. Y acá viene, fíjense, qué bueno que está esto, la base del cráneo. Esto es esfenoides y esto es vomer. Y esto es el vértice posterior, que lo vimos en la clase pasada, del ala mayor del esfenoides, que termina en un ángulo que le llama, ¿cómo se llama? Espina del esfenoides o língula esfenoidal, que va a insertar al ligamento estilomaxilar, perdón, al esfenomaxilar, al esfenopterygoideo y a un músculo que es el músculo del martillo. ¿Qué tres elementos se insertan en la língula esfenoidal? Y acá tenemos dos agujeros, que ya lo vimos. El oval, perdón, el redondo mayor estaría más adelante y no se ve desde el plano axial del exocráneo. ¿Se acuerdan que lo veíamos desde la órbita? Y después tenemos el oval y el redondo menor, que sí los vemos. El oval y el redondo menor. El redondo menor, la TAI, la Terminología Anatómica Internacional, lo llama espinoso porque está cerca de la espina del esfenoide. Chaca, chaca, chaca. Pam, 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 pam. Fíjense, ahí está viniendo la yugular interna. Rasgado posterior, este es el noveno, el décimo y el undécimo par craneal. Y fíjense cómo tenemos el nervio facial y las dos arterias, la estilomastoidea y la timpánica posterior en el foramen estilomastoideo. ¿Qué pasaba por el agujero oval? El maxilar inferior y la meningia menor. Maxilar inferior y meningia menor. Y por el redondo menor o espinoso, la meningia media. Ambas dos ramas de la arteria maxilar interna. ¿Sipi? Bueno, conducto carotidio. El conducto carotidio es un espacio que está labrado dentro del peñasco del temporal. Ah, fíjense eso que se ve ahí. Miren, ahí aparece acá el condilio anterior. O sea, ¿qué sé cuál va a ser? El hipogloso. ¡Guau, San Francisco! Y ahí estamos viendo cómo entra la carótida interna. No sé si está mi carita viéndose, espero que no. Espero que no, que sé que sale mi imagen acá y tapa un poco, pero bueno. Acá se ve la carótida interna, cómo entra en el peñasco del temporal. Porción petrosa del temporal, tiene dos partes. Una parte bien lateral y posterior, donde está el oído interno y el oído medio. Y el resto, su parte anterior y medial, es hueca y da paso a la arteria carótida interna, que viene desde el cuello, choca ahí y se mete, hace un sifón carotídeo y se abre en el vértice del peñasco. Inmediatamente está embuchada en el seno cavernoso. ¡Wow! ¿La tenía esa? Espero que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está en un hueso y tiene dos orificios. Un orificio exocraneal que se ve en la cara eh, posterior inferior, la cara posterior inferior del peñasco del temporal, y un orificio endocranial que se ve en el vértice del peñasco. Va a dar paso, se ve de exocráneo y de endocráneo. Va a dar paso, miren qué bien que está esto, a la arteria carótida interna. También va a dar paso a un plexo venoso que la recubre y al simpático craneal. Da paso a la carótida interna, el plexo venoso pericarotídeo y las fibras simpáticas cervicales, que forman parte del sistema simpático cérvico-craneal. De los ganglios simpáticos superior, simpáticos cervicales superior, medio, inferior, o de Hirschberg, von Haller y Junesco-Niebauer. ¡Qué memoria, guacho! Bueno, de ahí salen fibras que acompañan a los vasos del cuello. Y de esta manera llegan al cráneo y van a formar parte del sistema vegetativo craneal, que eso lo veremos en otra vida. ¿Dudas, comentarios, chimentos? No me pueden preguntar porque esta clase está grabada. Pero no importa, ustedes me escriben, me mandan un WhatsApp o me escriben al correo. Les voy a dejar de vuelta la vía de comunicación y yo con gusto les acompaño.
¿sí? Agujero rasgado anterior. El rasgado anterior está acá adelante, entre el ala mayor del efenoides y el peñasco del temporal, y vamos a ver pasar, vamos a ver formarse, se podría ver formar el nervio ovidiano o nervio pterygoideo. Es entre huesos, entre el temporal y el efenoides, lo vemos de endo y de exocráneo, se ve de los dos lados, y con mucha referencia el vértice del peñasco. No hay mucha vuelta, no es un agujero difícil. Da paso al nervio ovidiano o nervio pterigoideo. El nervio ovidiano o nervio pterigoideo se formaba, chan, 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 entre el facial y el glosofaringeo, me parece, ¿no? Sí, entre el petroso mayor o petroso superficial mayor del facial y el petroso profundo, según hay medio controversia, según clásicamente se decía entre el petroso superficial mayor, rama del facial, y el petroso profundo mayor, rama del glosofaringio. Hoy se dice que el petroso profundo es rama simpática, quilosa, como sea nervio ovidiano, que va al ganglio fenopalatino. Y fíjense, de los menos relevantes, de los menos revelantes, vamos a marcar estos cuatro. ¿Sí? Avanzamos, avanzamos, y ya que estamos acá, en esta región, vamos a marcar el hiato de Falopio, o el agujero, perdón, es increíble la dislexia que tengo. Pienso una cosa, veo otra y digo otra. Cada vez peor. Acá vamos a encontrar cuatro forámenes. El agujero de Jacobson, el agujero del conducto del músculo del martillo, el agujero del conducto tubario y el agujero mastoideo. En toda esta ensalada rusa vamos a encontrar. No es difícil, no se lo van a preguntar. El agujero mastoideo sí se ve. Los otros tres no se ven. No se ven. Pero ustedes tienen que saber dónde estarían por si se los preguntan. Igual fíjense que lo puse dentro de los menos relevantes. ¿Eh? No soy tan choto, no es tan importante. El agujero de Jacobson va a ser el que dé ingreso a la caja del tímpano del nervio de Jacobson, que es el nervio timpánico. ¿Sí? Este, todos están en el temporal. Todos están en el temporal. Este, fíjense, acá tenemos el conducto carotídeo y acá tenemos la fosa yugular. Por detrás del conducto carotídeo, entre el conducto carotídeo y la fosa yugular, ahí está el agujero de Jacobson. Ahí está, mira, ahí se lo dibujé. Y el noveno par canal, que es el glosofaringio, va a dar una rama, la da antes, ahí, que es el nervio timpánico de Jacobson. Que por ese agujero entra en la caja del tímpano. Y va a dar toda una red en el promontorio, no sé si se acuerdan. Ese es el que se encarga del bostezo. No sé si se acuerdan de eso, si lo vieron, si lo vimos, si se lo conté. Bueno, vayan a ver los videos de Oído, che, déjense joder. Vean Oído que eh, a esta altura del partido tenían que saberlo. Nada, mentira. Vean Oído que ahí van a entender un poquito más. Depende de cuándo ustedes estén viendo esto. Si ustedes lo abordan en el primer módulo de locomotor, no van a entender un pedo. Van a ir a aprendizaje repetitivo. Por eso no tiene sentido que en esta etapa, les preguntemos qué es lo que pasa por los agujeros, porque no tiene sentido. Ahora, después de haber visto neuroanatomía, después de haber visto todo lo que es angiología, después de haber visto sentidos, y ahora sí podemos preguntarle. Entonces tendrían que saber qué es el nervio Jacobson o el nervio timpánico. Bueno, pasa entonces el nervio de Jacobson, el nervio timpánico de Jacobson. Vista solamente exocraneal, referencias entre el orificio conducto carotidio y la fosa yugular, y da paso al nervio timpánico de Jacobson. Agujero del conducto del músculo del martillo. ¿Se ve? No se ve. Ustedes tienen que imaginarlo de dónde. Del vértice de la apófisis de la espina de efenoides, un poquito atrás, a unos 3-4 milímetros estaría. Ahí está dibujado, ahí está, miren, ahí está. Estaría 3-4 milímetros sobre el peñasco por detrás de la língula o espina del efenoides. En esa espina se inserta el músculo se ve solamente en el exocráneo, obviamente, y ahí se inserta el músculo del martillo, ¿sí? O tensor del tímpano, que pasa por un conductillo propio, que corre primero por la cara interna de la caja del tímpano, después por la cara anterior, y ahí se abre. No se ve, pero sepan que está ahí. Fíjense,
dando paso al músculo del martillo. ¿Ven que no les miento tanto? Orificio del conducto tubario. Un poquito por delante y por fuera de este, por dentro, perdón, por delante y por dentro, por ahí. A ver dónde está lo. Delante y medial al anterior. E inserta el cartílago tubario. Ahí está, por delante y por dentro del anterior, estaría el orificio del conducto tubario. Ahí se inserta la trompa. La trompa cartilaginosa va desde la cara anterior de la membrana del tímpano a la cara lateral de la rinofaringe o cavum. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Que por detrás estaba la fosita de Rosen-Müller. Mide 1 milímetro a nivel del peñasco y 3 a 4 a nivel de su extremidad distal, de su apertura en la faringe. Tiene la función de equiparar la presión entre el exterior y el oído medio. Mide promedio 34 a 44, 35 a 45. Dice, dice 35 y leo 34. Bueno, es muy tarde. Hoy estoy desde muy temprano laburando. No paré un segundo. Bueno, sigamos. Agujero mastoideo. El agujero mastoideo vamos a buscarlo un poquito más atrás. A ver, despliegue mastoides. A, a ver, ahí. Bueno, vamos para adelante. Ahí está. Fíjense, está detrás de la mastoides. Ahí está. Agujero mastoideo. Se ve, está detrás y arriba de la mastoides. No es la mejor vista para verlo. La mejor vista, ¿cuál va a ser? La exocraneal, la lateral. Ahí está. Y acá lo ven, fíjense, ahí. ¿No está? Ahí está, miren. Ahí está pintadito. Pasa una vena que va desde el cuero cabelludo al seno sigmoideo. En el endocráneo, porque fíjense, tiene vista exocraneal, pero también tiene vista endocraneal. También tiene vista endocraneal. Damos vuelta, no sé qué pasó ahí. Fíjense, ahí está, donde estaría el surco del seno sigmoideo, en la porción mastoideal temporal, ahí se ve la porción intracraneal. Exocraneal, endocraneal. No hay mucha vuelta. Se podría preguntar, no hay mucha vuelta. Está labrado dentro del canal del seno lateral. Avancemos con el conducto infraorbital. Esto es muy fácil, no hay forma de pifiarle. Vamos a la órbita y ahí lo vemos. Ahí está. ¿Sí? Conducto infraorbitario. Pertenece al hueso maxilar. Se ve desde el exocráneo y lo vamos a referenciar en la parte media de la órbita, abajo, debajo de la órbita. Fíjense. Ahí se ve. Es el orificio de un conducto. ¿Sí? Primero el surco, y acá ahí lo ven. Ahí está un orificio. Después se hace canal y se abre ahí. Ahí va a pasar el nervio maxilar superior, o maxilar, o B2 del trigémino, que sale por el agujero redondo, por allá se vio, miren. A ver, espérense a ver si puedo encontrar el agujero redondo. Recién lo vi. Miren, ese es el agujero redondo, redondo mayor. ¿Se acuerdan que no se veía de endocráneos de la base, pero se veía de la órbita? Ahí lo alcanzaron a ver. A ver. Sí, 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 sí. Ahí estaba. ¿Sí lo vieron? Ahí estaba. Sí lo vieron. Bueno, ponele. Ponele que sí. Bueno, agujero infraorbitario es ese. ¿Sí, Pi? Acá está la órbita. Allá se ve, miren. Ahí está redondo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Este es el conducto óptico, hendidura esferoidal, o fisura orbital superior, la fisura orbital inferior, y ahí está el foramen redondo, redondo mayor. Ahí pasa el nervio maxilar y les pasa por el techo de la fosa infratemporal, pasa por ranura, la fisura orbital inferior o ranura esfenomaxilar y se mete en el surco primero, canal después infraorbitario. Y se abre como, ahí está, qué bueno que está él. Y se abre como un nervio infraorbital. Imposible no saberlo. Imposible no saberlo. Bueno, conductos dentarios. Los conductos dentarios son unos conductillos, los superiores, el inferior es un conducto único, que van a llevar inervación a los alvéolos de los dientes. ¿Cuántas eran? 32 piezas dentarias. 4 por 8 no, eran 2, 3 y 2, 5 y 3, 8. Sí, 32 piezas dentarias. Me tengo que contar. Harto
rápido. Vamos a ver los conductos dentarios. A verlos. Chan, 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 chan. Los conductos dentarios superior están en el hueso maxilar superior o maxilar y van a ser conductillos que no están muy diferenciados, están por detrás de la pirámide maxilar, lo que sería la tuberosidad del maxilar, y ramos del maxilar lo penetran y acompañan por conductillos random a todos los alvéolos. Ahora, el conducto dentario inferior, bueno, va a pasar el nervio maxilar superior, los ramos alveolares del nervio maxilar superior, o dentarios superiores, y la arteria dentaria superior o alveolar superior, rama de la maxilar interna, con sus venas. Referencia detrás de la tuberosidad del maxilar. No es un único conducto, sino que son varios conductillos. Súper, súper, súper. Ahí los ven. Sí, se ve perfecto. Da paso al paquete alveolar superior. Ahora bien, el dentario inferior está en el hueso maxilar inferior o mandíbula. Fíjense, vamos a verlo. Ahí está. En la rama ascendente, esto es una vista lateral izquierda, lo giramos un poquito y vemos cómo. En la rama ascendente está el orificio de ingreso. Y después se labra todo por dentro del cuerpo del maxilar inferior. Como referencia vamos a encontrar un reborde espicular óseo, que es la espina de Spix o língula del maxilar. Y fíjense en cómo está ahí adentro el conducto dentario inferior. Ahí está el orificio. Spina de Spix o língula maxilar. Johann Bautista von Spix fue el anatomista alemán que la descubrió. Qué camisuli, amigo, ¿eh? Camisuli o língula del maxilar. Ahí se inserta el ligamento eh, esfenomaxilar o estilo maxilar. Qué tema, ¿eh? ¿Esfeno o estilo? Habría que ver. Vamos a buscarlo y nos sacamos la duda. ¿Les parece? Espérense. Dale con apretar eso. A ver qué pasa si aprieto esto. No sé qué pasa. Puede ser que desaparezca yo. Está compartiendo la pantalla. Ah, cuando hago así, aparezco yo, entero. ¿O no? Bueno, todavía no sé usar el Zoom. A estúpido, pum. Bánquenme. Cago en Luis, fíjense. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, muy bien. Hola, guachos, ¿cómo andan? Fíjense, de las tiroides al ángulo del maxilar, el estilo maxilar. ¿Sí? Y el que viene a la espina de Spix es el esfenomaxilar. Tenía razón yo. El esfenomaxilar. El estilo, adelante, el estilo maxilar, que es ese, viene de las tiroides al ángulo del maxilar. ¿Lo ven? Y el esfenomaxilar va de la espina del esfenoides, que es esa que la ven ahí, a la espina de Spix, de espina a espina. Genial. Y ese que ven ahí es el espinotelioideo y ese es el estilioideo. Son los ligamentos anexos a nuestra querida ATM, a la ATM, que ya la vamos a ver, si no es que ya la vimos. Volvamos al PPT, vamos a nuestro PPT, que sería eh, este. Miren, curso de repaso para el examen final, miren. Estaba haciendo la carátula del curso de repaso, se los muestro, miren qué buena que está. Me gusta cómo quedó muy buena. Chan, 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 cómo sale el bolillero, ¿no? Es un golazo, está buenísimo. Nosotros en anatomía tenemos 45 bolillas, toda la materia está fragmentada en 45 mosaicos, ¿sí? La idea es ver uno por uno e ir desarrollando tema por tema. Está fabuloso eso, está quedando divino este curso. Que ya avancé un montón, ¿eh? Avancé banda. Miren, miren todo lo que avancé. Pero no se los quiero mostrar ahora. Vamos a seguir con nuestra clase de agujeros de base de cráneo. O de cráneo, dijimos, ¿no? Entonces, tenemos como referencia una salincia espicular a nivel de su conducto proximal, que es la espina de Jean-Baptiste Spix, o língula del maxilar. Ahí se inserta el ligamento esfenomaxilar, que es un ligamento anexo a la ATM, articulación temporomandibular.
Ahí van a ingresar el nervio maxilar el nervio dentario inferior con la arteria dentaria inferior. Fíjense, lo miramos de frente y sale a ambos lados de la sínfisis mentoniana, a ese nivel. Sale como un nervio submentoniano. Ahí, allá estaría del otro lado el orificio de ingreso, el conducto, y ahí estaría el orificio de ingreso. Y va a dar todas sus ramitas para los alvéolos de los dientes inferiores. Orificio mentoniano o submentoniano vale lo mismo. Da paso al paquete dentario inferior o alveolar inferior, según la terminología que ustedes quieran usar. Bueno, nos queda un poquito y terminamos. Miren, palatino posterior, palatino anterior, esfenopalatino, lácrima muconasal, palatino posterior. Vamos de la mano con el palatino anterior y seguramente con el esfenopalatino. Están todos juntos estos. Y el lacrimomuco, ¿por qué están todos juntos? Porque se ven en la cara externa de las fosas nasales. Para este momento ustedes tienen que conocer cavidades comunes al cráneo y a la cara. ¿Sí? El conducto palatino posterior o palatino mayor, según la terminología anatómica internacional, se da en la base del paladar, lo vemos en la parte posterior del paladar, y tiene el conducto en sí, surge por la posición del maxilar con el palatino. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Si vieron conmigo hueso del cráneo y cavidades comunes, se tienen que acordar de esto. Y es una vista medial o interna del maxilar y del palatino. Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Esta es la apófisis palatina del maxilar, la porción horizontal del palatino, juntas articuladas y forman el paladar duro, la rama ascendente, el ostium, el megaostium del seno maxilar, y acá está el palatino, con su porción vertical, porción horizontal. Y sus cuatro apófisis, la orbitaria, la esfenoidal, la pterygoidea, la piramidal pterygoidea y la maxilar. Entre la orbitaria y la esfenoidal, la escotadura esfenopalatina. Acá va a venir el cuerpo del esfenoide y se va a formar el conducto esfenopalatino. En esta interposición entre ambos se forma el conducto palatino mayor y luego los palatinos menores. Ahí está, esos son los menores. Que se van a abrir en la cara inferior del paladar, a nivel de la bóveda palatina. La miramos desde abajo, no la miramos desde abajo. Ahora sí la vamos a mirar desde abajo. Y acá tenemos por delante el conducto palatino anterior o agujero incisivo. Ahí lo vemos. ¿Sí, Pi? Acá lo estamos viendo desde la cavidad oral. Acá está el palatino anterior o incisivo y acá está el palatino posterior o mayor y acá laterales están los palatinos menores. El palatino mayor va a bueno, acá ponemos a nominarlos. El palatino mayor, y acá lo vemos con lo que sería velo de paladar y lengua, esta foto del testú, de acá el testú. ¿Qué es lo que va a pasar por estos? Fíjense, por el palatino mayor, el nervio palatino mayor. ¿Sí? El nervio palatino mayor va a dar inervación sensitiva a toda la mucosa del paladar duro. Los palatinos menores van a ser, eh, son nervios sensitivos, inervan la mucosa del paladar blando, pero también llevan información motora para los músculos del velo del paladar. Músculos del velo del paladar. Es una inervación que le presta el facial, que se le presta el vago. Wow, San Francisco. Pero así es. Y también la arteria palatina menor. Y el anterior agujero incisivo va a dar paso a la arteria del nervio nasopalatino, rama de la esfenopalatina. Eso lo deben haber visto en fosas nasales, supongo, creo. Algo más de acá, conducto esfenopalatino. Vamos a volver a esta imagen. Espérense, volvemos, usamos esto nuevamente. Y ahora sí, habíamos dicho que venía el esfenoides, cuerpo, pterigoides, y ahí se forma el conducto esfenopalatino, por donde pasan arteria, vena o venas y nervio esfenopalatino. Chan, 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 chan. Otra cosa, bueno, a ver qué marcamos acá. No sé por qué caí ahí. Les voy a mostrar el conducto esfenopalatino, supongo. Estaría, ese es el maxilar, ahí está el agujero esfenopalatino. Sí, ese es el palatino, pero no lo marcamos. Ahí está el palatino, véanlo por transparencia, el palatino por transparencia, y el esfenoide estaría arriba. Ese es el esfenoide.
por transparencia. Entre ambos, conducto esfenopalatino. ¿Sí, Pi? A ver si lo miramos de algún otro lado. No, eso es maxilar. Ah, saca el maxilar y en el trasfondo de la fosa infratemporal de la ptericopalatina, allá arriba, ahí está el agujero esfenopalatino, donde se mete, donde se introduce la arteria maxilar interna y pasa a llamarse arteria esfenopalatina. Y ahí está el ganglio y el nervio esfenopalatino. ¿Hay más video? No hay más video. Algo más quería decir yo acá, sí, algo más. Que entre la Entre el palatino y la apófisis vaginal, la cara inferior del cuerpo de los fenoides, está el conducto palato-vaginal, donde va a dar paso a los ramos faringios del esfenopalatino que inervan sensitivamente la faringe. Se los puede. Conducto lácrimo-muconasal. El conducto lácrimo-muconasal estaría acá. Tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción nasal. Va de la órbita a las fosas nasales al meato inferior. Fíjense, acá vamos a poner el hueso lagrimal o unguis, ahí, y se forma entre el lagrimal y la rama ascendente el conducto esfenopalatino. Que va, Leonardo Carlos, el conducto lacrimal o conducto lagrimal, que a nivel nasal está entre la cresta lagrimal, la cresta turbinal inferior y la cresta de la concha, que es un repliegue óseo que tiene la cara anterior del ostium del seno maxilar. Ahí está el orificio nasal del conducto lagrimal. Y del otro lado, en la cara de la parte, ese es el proceso o masa lateral del etmoides. Y acá lo veríamos ahí adentro, fíjense, ahí está, entre la rama ascendente y el lagrimal unguis por detrás. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí? Esta es la rama ascendente, es el lagrimal. Y es la porción nasal, la porción orbitaria del conducto lagrimal. Ahí está el maxilar y el unguis o lagrimal. ¿Por qué se llama unguis? Porque es cuadrilátero como una uña. Ahí se ve mucho mejor. Ahí se ve mucho mejor en el anatomía 3D. ¿Sí? Ese es. Ahí está. La que está lagrimal anterior y la posterior. ¿A qué da paso? Da paso al saco lagrimal, ¿sí? Que se abre en el meato inferior de las fosas nasales. Siempre se pregunta, ¿qué se abre en cada meato? ¿Se acuerdan que se abría en el techo el seno maxilar? No. En el techo, dale, ya está el video, amigo. En el techo, el seno esfenoidal. En el meato superior, las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio, las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. Y en el meato inferior, el conducto lácrimo-muconasal. Esto es pregunta de desempate de repechaje. ¿Qué es el repechaje? Cuando un examen están por desaprobar o por aprobar que no se sabe qué hacer, van a lo que se llama repechaje. O cuando un profesor te aprueba en una instancia y el otro no te aprueba en la otra instancia. Y en el repechaje, por lo general se toman tres preguntas y tenés que saber las tres completas. Y una de las preguntas de repechaje es ¿qué drena en cada uno de los meatos? Acuérdense de eso. Bueno, y ahora sí, el palato vaginal, mira, acá está, que se lo dije hoy, como es mi principio pedagógico, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo, lo repito. Acá va a estar el conducto palato vaginal, que va a dar paso a los ramos faringios del nervio, del ganglio fenopalatino, para la mucosa de la faringe. Miren qué bien que venimos, nos queda muy poquito y terminamos. Terminamos ahora, sí, terminamos ahora. ¿Cuánto tenemos de clase? Y casi una hora tenemos. Pero fíjense cómo vamos más rápido cuando estamos así en soledad sola. Los petrosos. ¡Wow! Los petrosos. Los petrosos, hiatos petrosos. Hiato quiere decir endija, quiere decir ranura, ¿no? Agujeros de los petrosos. Están en el hueso temporal, en la cara anterior superior del peñasco del temporal. Se vende endocráneo solamente. Y fíjense, esa es la vista endocrinal es un dibujo que hizo Papito, que hice yo, medio calcado, pero ustedes no digan nada, del temporal. Hoy lo veíamos desde abajo, ahora lo vemos desde arriba. La apófisis cigomática, allá abajo está la mastoides,
la escama, para articular con acá atrás con el occipital y acá con el parietal, y acá con el ala mayor de efenoides. ¿Sí? Acá se mete la espina de efenoides. Sí, bueno. Esta es la fosa del ganglio de Gasser, la fosa trigeminal. Y ahí están las endijas de los petrosos. Ahí está el conducto aditivo interno. Ese es el borde superior. Anterior lateral, posterior, y esto es obviamente medial. Conducto aditivo externo que nos lleva a la caja del tímpano, cuyo techo estaría a ese nivel del peñasco y se llama como tegmen timpani. Tegmen timpani. Después, por detrás, hay una saliencia ovoidea que es la eminencia arcuata, que es la eminencia que hace conducto semicircular superior. Para eso tienen que haber visto oído, si no, van a ser agua. Y acá está la fosita trigeminal, donde está el ganglio de Gasser. Esto es una vista lateral, no sé por qué, no sé por qué, y ahí estaría dibujado muy esquemáticamente el peñasco del temporal. Sí sé por qué. Sé por qué, fíjense. ¿Se ubican en el esquema? Sí se ubican. Sí se ubican. Ahí estaría, acá le estoy marcando las tiroides, la mastoides, el agujero estilomastoideo. ¿Sí? Acá está el conducto carotidio, ahí está el orificio del conducto carotidio, y ahí está la carótida interna. ¿Se ubican? Conducto aditivo externo. Nos lleva al oído medio. Y atrás del oído medio, el oído interno. ¿Se entenderá esto? Es más o menos. Fíjense, acá terminaría, del lado de adentro, allá atrás, está el conducto aditivo interno. Y acá está el acueducto de Falopio. La caja del tímpano y el acueducto de Falopio. Ese es el nervio facial. Ese es el conducto semicircular superior, el posterior y el lateral. Esta es la caja del tímpano, que acá está cerrada en su cara externa por la membrana del tímpano. ¿Sipi? Ese que sale ahí es uno de los nervios que pasan por el agujero rasgado posterior o foramen yugular, que va a ser en este caso el nervio noveno, el glosofaringio, que tiene dos ganglios, el ganglio superior e inferior, o de Anders Reiter, no importa los nombres, pero sí sepamos que del ganglio inferior sale un nervio que es el nervio timpánico de Jacobson, que va a ir a la caja del tímpano. Fíjense, ¿qué es lo verde? Es esto lo verde. El techo de la caja del tímpano. ¿Qué es lo naranja? Es esto. La eminencia arcuata. Ahí está y ahí está. Fíjense. Eminencia arcuata y el tegmen timpani, ahí está. Sipi y la fosa trigeminal estaría por ahí, más o menos. Entonces, ahí está el trigémino, el ganglio de Gasser. Acá está la fosa trigeminal. El hiato de los falopios se encuentra entre la fosa trigeminal y el tegmen timpani y la eminencia arcuata. A ese nivel están las dos endijas de los hiatos de falopio. Hiatos, hiatos de falopio no, hiatos petrosos. Hiatos de los petrosos. Bueno, el facial tiene un ganglio, ¿se acuerdan que hay ganglio geniculado en su primera rodilla? Tiene dos rodillas, una primera, una segunda. Ahí está el ganglio geniculado. Del ganglio geniculado sale el nervio petroso superficial mayor en la terminología clásica o petroso mayor en la terminología internacional. Ese es el petroso mayor, que va a recibir al petroso profundo, que es rama del simpático pericarotidio. De ahí viene el petroso profundo. Se juntan y van a formar el nervio vidiano o pterigoideo, que va a ir al ganglio esfenopalatino. O va a San Francisco, pasando por el agujero pterigoideo o foramen pterigoideo. Que no se los dije, no está desarrollado, no lo escribí, me lo olvidé, lo habíamos llamado en la clase pasada, entre las dos ramas de origen de las arterias de la apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan que la pterigoides hacía dos patitas, una al cuerpo y una a la mayor? Bueno, entre esas dos patas, ahí está el agujero o conducto pterigoideo o vidiano. En la terminología clásica, el testú dice que el nervio petroso superficial mayor se va a unir con el petroso superficial menor rama del glosofaringio, rama del nervio timpánico. Pero en la terminología nueva y los nuevos avances dicen esto.
Poner. Bien. ¿Y por dónde pasa? Pasa por uno de los hiatos. Ese es el nervio timpánico de Jacobson, que pasa por el agujero de Jacobson, que donde dijimos que estaba entre el conducto carotídeo y la fosa yugular. Ahí, agujero de Jacobson. Pasa el nervio timpánico de Jacobson, que va a ir al promontorio. El promontorio que era, ¿se acuerdan que era el promontorio? Es la primera vuelta, es la saliencia de la primera vuelta de la cóclea en la pared interna de la caja del tímpano, por delante de las membranas oval y redonda. Mm, tienen que conocer oído. Eh, para poder entender todo esto, ya tienen que haber avanzado mucho en la materia. Pero bueno, quédense con lo que les sirva, no pasa nada. Quédense con lo que les sirva. Yo, como siempre, la oferta académica es muy sustanciosa, sustantiosa. Hasta para hablar hago dislexia. Estoy mal. Bueno, nervio timpánico de Jacobson, que da, que da el petroso menor. Petroso menor o petroso profundo menor a la terminología clásica, que se une a una rama del facial que es el petroso superficial menor en la terminología clásica o accesorio del plexo timpánico en la terminología internacional. Menos acuerdo, lamentablemente no me acuerdo de los dos. Pero bueno, como sea, se juntan y juntos van al ganglio óptico. ¿Sí? Al ganglio óptico. Chin, 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 chin. Perfecto. Estos van a pasar por los hiatos petrosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por uno pasa el petroso mayor y por otro pasa el petroso menor, con el accesorio del peso timpánico. ¡Wow, San Francisco! No maten al mensajero, no me odien a mí. Referencias para los hiatos de los petrosos. Adelante y medial al tegmen tímpani y van a dar paso. Uno va a dar paso al petroso mayor, que rama del séptimo, y otro va a dar rama al petroso menor, que rama del noveno parcaleal. Rama del nervio timpánico, que rama del noveno. Chan, 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 chan. ¿Qué nos queda? Nos queda el acueducto del vestíbulo. Wow, San Francisco. Y acá tenemos que volver al oído. Ustedes se acuerdan que el oído interno tenía labrado en el temporal una cóclea o caracol ósea que tenía, perdón, sí, un caracol óseo que tenía un vestíbulo, una cóclea y los conductos semicirculares. Dentro estaba, perdón, esto es laberinto óseo, que tiene cóclea hacia adelante, vestíbulo en la parte media y conductos semicirculares hacia atrás. Dentro de esto está la cóclea, que es el laberinto membranoso, que está formado por una cóclea o caracol membranoso, y a nivel del vestíbulo están el utrículo y el sáculo. El sáculo es este, el utrículo es este. Y acá están hacia posterior están la copia de los conductos semicirculares. Utrículo y sáculo están unidos por un canal que es un fondo de saco, que es el canal endolinfático que termina en un fondo de saco endolinfático. Utrículo, sáculo, cóclea, conductos semicirculares. Ahí está el conducto endolinfático que termina en un fondo de saco endolinfático. Ese fondo de saco endolinfático va a meterse en un agujero que está en la cara posterior del peñasco del temporal. Ahí está lo. Sí, por detrás del conducto vestíbulo interno. Ahí está lo que se llama acueducto del vestíbulo. Ahí asoma el fondo de saco endolinfático y está en contacto con el espacio subaracnoideo de la dura madre, donde intercambia el líquido con la linfa con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en hueso temporal, vista endocraneal, referencia por detrás del CAI, en la cara posterior inferior del peñasco del temporal. Y a qué da paso está el fondo del saco endolinfático que asoma el culito, está saliendo ahí, se protruye y nada más que eso. ¿Sí? ¿Qué es esto? El mastoideo. Muy bien, muy bien. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Agujero parietal es una pichincha, el agujero parietal está en el parietal, en el cuadrante superior y posterior. Superior y posterior nunca está, es inconstante, pero bueno, estaría por acá. Superior y posterior, a ver. Vista de los dos lados se ve. Cuadrante sí, posterior y superior. Ahí está. Posterior y superior. Y acá, posterior y superior. Acuérdense que en el cuadrante anterior e inferior,
En el ángulo anterior inferior es donde emergen los surcos de la arborización de la meningia media. Te pregunta, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el ángulo anterior inferior? Es este, porque ahí está saliendo la hoja de higuera, los surcos de la meningia media. En el cuadrante superior y posterior está el agujero parietal, que va a comunicar el cuero cabelludo con los senos craneales. Una vena emisaria, no más que eso. Nos quedan re poquito los conductos etmoidales, anterior, posterior, el supraorbitario y el frontal. Miren qué ganga, vamos a hacerlo todos juntos. Eh, sí, hacemos los cuatro. Y terminamos, y terminamos. Órbita. Fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos etmoides? Ah, capaz que saco el espérense, no, vamos a buscar etmoides. Bánquenme. Ya que robamos al curso avanzado de teología, le robamos a los de base, le robamos etmoides. Yo tengo subido acá al canal de YouTube los clásicos videos de hueso del cráneo, que son ahora te mejoramos un poquito. De hecho, hay un video de agujero de base que es re pedorro. Búsquenlo, búsquenlo que va a estar. Pero bueno, nos vamos ayornando, pasaron algunos años. Algunos años han pasado ya. Etmoides, fíjense que dice ahí, ubicación del etmoides. Van que en un cachito, que no sé si están dando esto. Me tuve que cortar porque no encontraba una cosa, se me había complicado la página, ya como de todo. Etmoides va a estar ubicado debajo del frontal, delante del efenoides. ¿Se acuerdan? Había un trencito frontal, etmoides, efenoides, occipital, el trencito erótico, entre las dos órbitas y en las fosas nasales. Va a estar formado por una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical es esa, vista frontal, y la porción horizontal es esa, de la cual penden las masas laterales o procesos etmoidales. Por arriba Cristagali, por abajo lámina perpendicular. La porción horizontal va a tener insertan los procesos o masas laterales del etmoides, que tienen 6 caras, son cúbicos, y deja una parte medial que está cribada por los filetes del nervio olfatorio. ¿Se acuerdan? La lámina cribosa. CP, bueno, bien. Entonces vamos a hacer un mapa cerebral de lo que acabamos de ver, paso rápido. Esa es la lámina perpendicular, que era pentagonal, que hay traza. Fíjense, lo cortamos, zoom, y vemos que internamente están las células etmoidales y los cornetes. Cornete superior y cornete medio. Arriba articula con el frontal, arriba articula con el frontal, abajo con el maxilar, adelante con el maxilar y con el lungis, y atrás con el efenoides. Fíjense, células etmoideo-frontales, que son las células etmoidales, que se dividen en anteriores y posteriores. El proceso etmoidal o masa lateral tiene 6 caras. Ese es el eje vertical, el eje transversal y el eje anteroposterior. Va a tener en su cara interna unas láminas que están plizadas alrededor de su eje anteroposterior, que son los cornetes. ¿Sí? Esto me acuerdo que lo hice para explicar qué era un cornete. Un cornete es una lámina que está plizada alrededor del eje anteroposterior. Alrededor del eje anteroposterior se pliza y se forma el famoso cornete. Por debajo y por fuera del cornete se delimita el meato. Si le damos un poquito de transparencia, de perspectiva, fíjense, esto lo paso rápido, un poquito de perspectiva, para hacerlo tridimensional, ahí vemos el esfenoides, el etmoides en una vista tridimensional. Voy rápido porque no quiero perderme de la clase, alargarme mucho. Esto que vemos acá nosotros es la cara superior del proceso etmoidal, o masa lateral. Esta es la cara lateral. Esto va a ser órbita, va para la órbita, es el hueso plano del etmoides que forma parte de la pared interna de la órbita, ¿se acuerdan? O lámina papilácea. Bueno, en la cara superior hay dos conductos. Ahí están, fíjense, hemiceldas y dos conductos que van de las fosas nasales a la órbita, o de la órbita a las fosas nasales, que son los conductos etmoidales, anterior y posterior. Cuando viene el frontal, se transforman en las hemiceldas en celdas etmoideo-frontales
y los surcos en conducto, el etmoidal anterior y el etmoidal posterior. El etmoidal anterior va a dar paso al nervio, a la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal interno, y el posterior a la arteria etmoidal posterior y al nervio nasoetmoidal. El nervio nasal interno se va a la pared interna de las fosas nasales, es rama del nervio nasal, rama del oftálmico, y el nasoetmoidal también es rama del nervio nasal, rama del oftálmico, naso ciliar, y va a ir a la mucosa del seno esfenoidal. ¿Se tienen que acordar de todo esto? Y no creo, pero bueno, yo igual se los cuento. ¿Sipi? Entonces, volvemos a nuestro PPT de acá, el que estábamos dando que era este, y acá aparecen los conductos etmoidales, ¿ven? O etmoideos frontales, anterior y posterior. Uno y dos, ¿qué dice ahí? Ah, están mal los numeritos. Uy, empezamos con este lío. Bueno, sí, tengo un problema que cuando cambio de perspectiva de 3 4 a 6 9 pasa esto. Bueno, uno y 2 yo se los marco. Sería conducto etmoidal anterior y etmoidal posterior. Ustedes no le den bola a los numeritos, porque van mal. El 3 es, ¿a dónde va el 3? A dónde va no importa. Dice, conducto óptico sería este. Conducto óptico de la arteria oftálmica. Hendidura esfenoidal. Ya sabemos qué pasa por hendidura esfenoidal, sí sabemos. Hendidura esfenoidal. 5 debe ser al redondo mayor. Redondo mayor, nervio maxilar. 6 sería a estos orificios que están por debajo entre el maxilar y la masa lateral del etmoide. Son unos hiatos para los ramos orbitarios del ganglio fenopalatino. Muy fino, no le den pelota. Ahí están, fíjense, no le den bolita. 7, conducto lagrimal. Pasa el saco lagrimal. 8 debe ser, bueno, el infraorbitario, pasa el nervio maxilar. 9, bueno, acá va a estar el surco frontal y la escotadura, van a estar la escotadura supratronclear y el agujero frontal. El agujero frontal va a dar paso al nervio frontal interno y la escotadura supratronclear o supraorbitaria al nervio frontal interno. Y nos queda por último este, que es el conducto malar, que ya lo habíamos visto, que daba paso a los ramos temporomalares del ramo orbitario del maxilar superior. ¡Wow, San Francisco! Bien. Súper, 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 súper. Y con esto, ¿y qué pasa por la hendidura esfenoidal? El lagrimal, el frontal y el nasociliar. No es el patético, estúpido, pum, estúpido. Es el patético. Patético frontal lagrimal. Este es el cuarto par, que va a llevar al oblicuo mayor. Y por dentro de ello decir, este va a ser motor ocular externo, los dos motores ocular común, superior e inferior, y el nervio nasal, que nos va a dar dijimos, nasal interno, y este era el naso palatino. No, naso palatino era el naso palatino, no, el naso etmoidal, naso etmoidal. El nasal interno y el naso etmoidal. Perfecto. Y termina como ramos para la raíz de la nariz. Ahí vemos el ganglio fenopalatino y el nervio maxilar superior, que se termina como un nervio infraorbitario. Los ramos orbitarios, que les dije recién para las células etmoidales, el ramo orbitario para el lagrimal, para la glándula lagrimal, y de ahí sale el ramo para el temporomalar. ¡Wow, San Francisco! Bueno, bien, bien, bien. Y vimos todos los agujeros de base de cráneo. Sipi, bueno, les propongo 5 minutos más de atención. Denme 5 minutos más de atención y vamos a resumir solamente qué pasa por cada uno de estos. Solo qué pasa por los más importantes. A ver, por el agujero ciego, dura madre, ¿se acuerdan? Lado del cerebro, nada más. Lámina cribosa del etmoides, filetes del nervio olfatorio. Bien ahí. Conducto óptico, nervio óptico y arteria oftálmica. No es que hay un delay, ¿eh? Yo
Siempre les digo que no me gusta leer el PowerPoint. O sea que se los digo antes de que aparezca. El drio esfenoidal, ¿se acuerdan de la mnemotecnia? Por dentro del anillo de zinc, dos monas navegan en el ojo. Dos monas, motor ocular común, motor ocular externo. Navegan nervio nasal en el ojo vena oftálmica. Y por fuera, pasta frola. Bien el cuadrito, ¿sí? Haciendo captura de pantalla y copiando, pegando a cada momento. Redondo mayor, nervio maxilar superior. Oval, bueno, maxilar inferior, meningia menor, comunicante venoso y el nervio, ya, y puede pasar el petroso menor. Y por el redondo menor, la arteria meningia media. Rasgado posterior, sí, noveno, décimo, undécimo, el seno petroso y la vena yugular. Los dos compartimentos, perfecto. Conducto auditivo interno, Fuchs, ¿se acuerdan? Fuchs y la arteria auditiva interna. Bien. Agujero occipital, todo eso. Era el límite entre bulbo y médula. Pasaban las arterias vertebrales que se juntaban y formaban el tronco basilar. Las dos espinales, anterior y posterior. Las raíces medulares del espinal o accesorio. El plexo venoso espinal. Las membranas meninges y los ligamentos de la articulación de la nuca. ¡Wow, San Francisco! Queda video pendiente de ATM y articulación cefalovertebral. Que lo vamos a hacer en varios momentos. Condilo anterior no pasaba nada, sí, pasaba el hipogloso, ¿cómo que no? El hipogloso, una venita y una ramita pedorrita. Conducto auditivo externo, no pasa nada, preguntas de aire. Estilomastoideo, nervio facial, arteria estilomastoidea y arteria timpánica posterior. Conducto carotídeo, la carótida interna, el plexo venoso que la recubre y el plexo simpático, el gran simpático. Bien, rasgado anterior, el vidiano se podía haber pasado. Condilio posterior, no, vena emisaria. Muy bien. Infraorbitario, nervio maxilar superior, OB2 o infraorbitario. Por los dentarios, los paquetes dentarios, alveolar superior y alveolar inferior. Por los palatinos, el palatino posterior van a pasar la arteria, el nervio y la arteria palatino mayor, y por el otro, el incisivo era el naso palatino, el naso palatino. Por el esfenopalatino, el paquete esfenopalatino. El conducto lácrimo muconasal, el saco lagrimal. Muy bien, Coscaroli, puesto. Jacobson, nervio timpánico. Músculo de martillo, la trompa, el mastoideo, una vena emisaria. Sí. Los petrosos, el petroso superior por uno, que es la rama del facial, y el petroso mayor por uno y el petroso menor por el otro, rama del noveno. El acueducto del vestíbulo pasaba el fondo saco linfático. Sí. Conducto de Arnold y de Vesalio pasaba por el de Arnold. No, ¿qué fondo de saco linfático? No, una vena emisaria. Y por el de Vesalio pasaba, podía pasar el vidiano o el, o el petroso profundo menor. Por el parietal pasa una vena emisaria y esto ya lo acabamos de ver. Ya lo vimos. Y terminamos, fíjense. Este es Lucho, que ella está grande y es un diablo. Esta es Chabeli, que está gorda. Esta nivel la rescaté. Ese es Martín, el que sale en todos los videos. Ese es Manuel y esta es la pipa. Y falta Francisquito, que no tengo foto de Francisquito, tendría que poner una foto de Francisquito, que es el caniche que era de mami. Vivía con mami, ahora vive conmigo. Y no tiene su foto, pobre Francisquito. Ah, la vamos a poner. Bueno, como siempre, un placer compartir con ustedes parte de mi experiencia, de mi ganas de dar clases, de compartir, de que crezcan, de que aprendan. Sí, acuérdense de lo que les digo siempre. Es muy difícil esperar algo bueno que no es feliz. Sean felices. Y otra frase más les tiro. Los ganadores hicieron lo que los perdedores no quisieron hacer. Yo no sé si gané o no gané, pero sí estoy donde quería estar. Y para eso tuve que hacer un montón de cosas que no quería, que no me gustaban, que me angustiaban. Pero valió la pena. O sea que todo lo que hacen hoy, piensen que a la larga va a dar su fruto, va a dar su rédito. Les dejo una tos. Les dejo el correo de las cátedras para que pregunten por los cursos que están muy copados, muy buenos. Ahora empezamos el curso de repaso de anatomía, que es un juego de lindo que está. Yo vine a buscar fuego en el altar. Princesas,
¡Mua! No lo jodo más. Le mando un beso gigante, enorme, inmenso. Y bueno, nos vemos en cualquier momentito. ¿Sí? Adiós, adiós, adiós.